Mi mamá me rapó mientras dormía, antes de la boda de su hijo dorado. Su nota decía, para que no llames la atención. Ese día iba a darles 200 millones de pesos de la herencia de papá. En plena fiesta, anuncié mi nuevo plan para ese dinero. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal no fue un sonido, sino una ausencia. La ausencia del peso familiar de mi cabello sobre la almohada. Me desperté en mi antigua habitación, en la casa de mi madre, con una extraña y helada corriente de aire en la nuca. Eran las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a pintar de un rosa tímido el cielo de Puebla, y el aire olía a tierra mojada y a los preparativos de una fiesta inminente, la boda de mi hermano Bruno. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con una calma ominosa. Mis manos, casi por instinto, volaron hacia mi cabeza. Y entonces sentí. No sentí nada. Solo piel. Piel lisa, fría y vulnerable. Me levanté de un salto, como si la cama estuviera en llamas, y corrí hacia el espejo de cuerpo completo que colgaba en la puerta de mi armario desde que era una adolescente. La persona que me devolvió la mirada no era yo. Era una extraña, una víctima. Mi cabello, esa larga cascada de rizos castaños que me llegaba hasta la cintura, el único rasgo físico que había heredado de mi padre y que cuidaba con tanto esmero, había desaparecido. En su lugar, había un cráneo pálido, rapado de forma irregular y torpe, con algunos mechones más largos que otros, como si lo hubieran hecho con prisa, con rabia. Era un acto de mutilación. El shock inicial dio paso a una ola de náuseas. Me apoyé en la pared para no caer, mientras mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. ¿Había sido una pesadilla? ¿Una broma cruel de alguno de los amigos de Bruno? Pero en el fondo de mi estómago, una verdad fría y amarga comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando lo vi. Tirado en el suelo, junto a un montón de mis propios rizos que parecían un animal muerto, había un pequeño trozo de papel doblado. Era del bloc de notas con las iniciales de mi madre que siempre estaba en la mesita de noche. Con dedos que temblaban sin control, lo recogí. La caligrafía era inconfundible, elegante e inclinada, la misma que había firmado mis boletas escolares y las tarjetas de cumpleaños sin sentimiento. En el papel, una sola frase, escrita con una pluma de tinta negra y afilada, sentenciaba mi humillación. Para que no llames la atención. No había firma. No la necesitaba. Cada letra era un golpe, cada palabra un veredicto. No fue un accidente. No fue una broma. Fue un acto deliberado, calculado, ejecutado por mi propia madre, Leonor. Y lo había hecho mientras yo dormía, indefensa, en la víspera del día más importante en la vida de su hijo dorado. Quería borrarme, anularme, asegurarse de que nada ni nadie, y mucho menos su hija invisible, pudiera robarle un solo segundo de protagonismo a su amado Bruno. Sosteniendo esa nota en mi mano, me derrumbé en el suelo, entre los restos de lo que había sido mi identidad. El olor a mi propio champú, a coco y vainilla, subía desde el cabello cortado, una burla cruel. Y de repente, ya no estaba en mi habitación a los 28 años. Estaba de vuelta en el museo de mi vida, un recorrido privado por todas las veces que me habían hecho sentir que yo era un error, una nota discordante en la sinfonía perfecta que mi madre intentaba componer. La primera sala de exhibición era mi fiesta de 15 años. La recuerdo con una claridad dolorosa. Había soñado con ese día, con un vestido azul cielo y un vals con mi padre. Pero una semana antes, mi madre, Leonor, entró a mi cuarto con esa expresión de mártir que también dominaba. Cassandra, tesoro, dijo, mientras alisaba una arruga inexistente en mi colcha, hemos tenido un pequeño problema con la reservación del salón. Pero no te preocupes, lo solucionaremos. La solución fue un asado improvisado en el patio trasero. La razón real, la supe después,
fue que había olvidado pagar el depósito del salón porque estaba demasiado ocupada organizando un viaje para que Bruno asistiera a un campamento de fútbol, crucial para su futuro. Ese día, mientras mis pocas amigas y yo comíamos hamburguesas en platos de cartón, pude escuchar a mi madre al teléfono, riendo a carcajadas mientras le contaba a mi tía Carmela lo increíblemente talentoso que era su hijo. Yo, con mi vestido azul arrugado, era solo un daño colateral. Caminé mentalmente a la siguiente exhibición, mi graduación universitaria. Me gradué con honores, la mejor de mi clase en ciencia de datos. Conseguí una oferta de trabajo en una firma internacional antes incluso de recibir mi título. Cuando llegué a casa, emocionada, con el diploma enmarcado en mis manos, encontré la casa decorada con globos. Por un instante estúpido, mi corazón saltó. ¿Se habían acordado? Pero los globos decían, felicidades, campeón. Bruno había logrado pasar con un 6 raspado la única materia que le quedaba de administración de empresas. Mi madre me vio, tomó mi diploma sin mirarlo y lo dejó sobre una mesita. «Qué bien, hija. Al menos ya tienes un papelito», dijo, antes de girarse para abrazar a Bruno. «Estoy tan orgullosa de ti, mi vida, sabía que lo lograrías, eres el futuro de esta familia». Esa noche, mientras todos celebraban el mediocre triunfo de mi hermano, yo me quedé en mi cuarto, mirando mi papelito, y preguntándome por qué mi esfuerzo siempre sería invisible. La siguiente vitrina del museo contenía un recuerdo más sutil, pero igual de afilado. Mi primer sueldo. Había ahorrado durante 3 meses para comprarle a mi madre un chal de seda de una marca que ella adoraba, una que siempre miraba en los escaparates pero que decía ser demasiado extravagante. Cuando se lo di, apenas lo miró. Lo dobló y lo guardó en su armario. Una semana después, en una cena familiar, Romina, la entonces novia de Bruno, apareció usándolo. El color esmeralda resaltaba en su piel. Le pregunté a mi madre al respecto, en privado. Ella se encogió de hombros. «Ay, Cassandra, no seas tan dramática. A Romina el color le queda mejor», resalta sus ojos. «Tú con tu piel tan pálida». No era el chal. Era el mensaje, incluso mis regalos, mi esfuerzo, eran mejores si se los daban a alguien más, a alguien que importara más. Y finalmente, llegué a la última sala, la más sagrada y dolorosa. La cama de hospital de mi padre. Eladio. El único que me veía. Sus últimas semanas fueron una neblina de morfina y susurros. Una tarde, cuando mi madre y Bruno habían salido por un café, él apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos, aunque nublados por la enfermedad, estaban increíblemente lúcidos. «Cassandra, mi luz», susurró, y la máquina a su lado pitó un poco más rápido. «Nunca dejes que te apaguen. Eres el ancla de esta familia, la más fuerte, la más inteligente. Nunca olvides lo que vales». Hizo una pausa para respirar. «Yo, ya me encargué de todo. Ya me encargué de que siempre estés a salvo. Es mi legado para ti». En ese momento, pensé que se refería al amor, a los recuerdos. No tenía idea de la armadura que, desde la tumba, mi padre había forjado para mí. El recuerdo de su voz, de su fe inquebrantable en mí, fue como un relámpago en la oscuridad de mi humillación. Me levanté del suelo, con las rodillas entumecidas. Miré los mechones de mi cabello esparcidos por la alfombra. Esto no era solo cabello. Era el último intento de mi madre por apagar esa luz de la que mi padre hablaba. Mis ojos se posaron sobre mi portafolio de cuero, el que usaba para el trabajo, que descansaba sobre mi escritorio. Dentro, junto a mi laptop, había una carpeta de color azul cielo. El color de mi vestido de quinceañera arruinado. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Abrí la carpeta. Dentro, perfectamente ordenados, estaban los documentos que mi abogado y yo habíamos preparado durante las últimas 2 semanas. Un borrador final para la creación de un fideicomiso familiar. El plan era simple, y en retrospectiva, increíblemente ingenuo. Hoy, durante el brindis en la boda de Bruno, iba a anunciar mi gran gesto de paz y unidad familiar. Iba a transferir la totalidad de mi herencia,
los 200 millones de pesos que mi padre me había dejado exclusivamente a mí, a ese nuevo fideicomiso. Un fideicomiso que compartiría a partes iguales con mi madre y mi hermano. 200 millones de pesos. No era solo dinero. Era la prueba tangible del amor y la confianza de mi padre. Era mi seguridad, mi independencia, mi futuro. Era el resultado de toda una vida de su trabajo. Y yo estaba dispuesta a regalarlo. ¿Por qué? La respuesta era tan vergonzosa que me quemaba por dentro, porque una parte de mí todavía creía que podía comprar su amor. Pensé que si les daba todo, si eliminaba la única cosa que me diferenciaba de ellos, la bendición financiera de mi padre, entonces finalmente me verían. Ya no sería Cassandra, la rara, que trabajaba con números y ganaba su propio dinero. Sería simplemente Cassandra, parte de la familia. Creí que con ese dinero podría comprar su respeto, sus sonrisas, quizás incluso un «estoy orgullosa de ti» de mi madre. Me di cuenta de la profunda estupidez de mi plan. Iba a entregarles el arma que mi padre me había dado para protegerme, suplicando que no la usaran en mi contra, cuando ya me habían demostrado, una y otra vez, que lo harían sin dudarlo. Iba a darles el poder de destruirme por completo, susurré a la habitación vacía. La nota en mi mano se sentía ahora como un salvavidas. La crueldad de mi madre, el acto que debía ser mi humillación final, se había convertido en mi salvación. Había revelado sus verdaderas intenciones justo a tiempo, horas antes de que cometiera el error más grande de mi vida. Antes de que la furia se apoderara de todo, antes de que el plan de venganza comenzara a formarse en mi mente, hubo un momento de silencio absoluto. Me paré frente al espejo de nuevo. Esta vez, no vi a una extraña. Vi a una niña pequeña con el cráneo rapado, como un prisionero, como un enfermo. Vi la vulnerabilidad en mis propios ojos, dilatados y oscuros. Y por primera vez esa mañana, lloré. Pero no eran lágrimas de humillación o de rabia. Eran lágrimas de duelo. Un torrente silencioso y caliente que me resbalaba por las mejillas. En ese momento, no lloraba por mi cabello perdido. Lloraba por la madre que nunca tuve. Lloraba por la Leonor que existía en mis sueños de infancia, la que me leía cuentos por la noche, la que me preparaba sopa de pollo cuando estaba enferma, la que me diría que todo iba a estar bien. Esa madre nunca había existido fuera de mi imaginación. La realidad era la mujer que, con unas tijeras o una navaja en la mano, se había inclinado sobre su propia hija dormida y, en lugar de sentir amor, había sentido la necesidad de destruir. Lloré por la niña dentro de mí que nunca dejó de intentar ganarse su aprobación, la que sacaba 10 en la escuela, la que se mantenía fuera de problemas, la que planeaba regalar una fortuna, todo por una migaja de afecto que nunca llegaría. Era un funeral. Estaba despidiéndome de una fantasía. El espejo reflejaba la cruda verdad, la relación que yo anhelaba era una mentira. El amor incondicional que se supone que una madre debe dar era algo que yo nunca conocería de ella. Y aceptar eso dolía más que cualquier navaja. Dolía como una amputación en el alma. Cada lágrima era un adiós. Adiós a la esperanza de que un día despertara y me viera de verdad. Adiós a la necesidad de su validación. Adiós al deseo de pertenecer a una familia que solo me quería rota y en las sombras. Me quedé allí, dejando que el dolor fluyera, que me limpiara por dentro. Sentí como algo viejo y pesado se rompía dentro de mí. La cadena de la esperanza infantil, la que me había mantenido atada a ellos durante 28 años, se hizo añicos. Cuando la última lágrima cayó, me sequé la cara con el dorso de la mano. Me miré de nuevo al espejo. La niña asustada se había ido. En su lugar, había una mujer. Una mujer con los ojos rojos por el llanto, pero con una mirada de acero. El duelo había terminado. La guerra estaba a punto de empezar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Justo cuando el último eco de mi llanto se desvanecía, mi teléfono vibró sobre la cama con una estridencia que me taladró los oídos. En la pantalla,
El nombre, Bruno, brillaba. Por un segundo, una chispa de esperanza idiota me recorrió. ¿Quizás él no sabía? ¿Quizás me llamaba porque estaba preocupado? Deslicé el dedo para contestar. No dije nada. Cassandra, ¿dónde diablos estás?, ladró su voz, sin un hola, sin un buenos días. Mamá dice que ya deberías estar abajo. Los fotógrafos llegan en 1 hora para las fotos familiares y más te vale no llegar tarde. Ah, y por el amor de Dios, no te vayas a poner ese vestido verde raro que te gusta. No combina con la paleta de colores de mi boda. Ponte algo discreto. Algo beige. Hizo una pausa, y en ese silencio, esperé. Esperé una pregunta. ¿Estás bien? ¿No bajaste a desayunar? ¿Todo en orden? Algo, cualquier cosa, que indicara que yo era más que una pieza de utilería en su día perfecto. El silencio se alargó. Podía escuchar música de fondo de su lado, gente riendo. Él ya estaba celebrando. ¿Me escuchaste?, espetó, con impaciencia. No arruines esto, Cassandra. Hoy todo tiene que ser perfecto. Y esa fue la confirmación. La estocada final. No era solo mi madre. Eran un equipo. Para ellos, yo no era una persona. Era un posible problema, una variable que debía ser controlada para que su espectáculo pudiera continuar sin contratiempos. La palabra, perfecto, resonó en mi cabeza rapada. Iban a tener su día perfecto. Pero no de la manera que ellos esperaban. Entendido, dije, con una voz tan tranquila y vacía que ni yo misma la reconocí. Y colgué. El clic del teléfono al colgar fue como el disparo de salida. El dolor se había transformado, cristalizado en una determinación fría y cortante como el diamante. Ya no había espacio para la duda o la tristeza. Solo había un objetivo, la verdad. Mi primer movimiento fue hacia el escritorio. Tomé la carpeta azul cielo, la que contenía el fideicomiso de 200 millones de pesos. Por un momento, miré los papeles, la caligrafía perfecta de mi abogado, mi nombre junto al de ellos. Luego, con una calma metódica, comencé a rasgarlos. Primero por la mitad, luego en cuartos, y seguí rasgando, una y otra vez, hasta que el sueño de mi familia unida no fue más que un montón de confeti inútil en el fondo de la papelera. Fue un acto extrañamente satisfactorio, como cortar el último hilo que me ataba a mi antigua vida. Mi segundo movimiento fue tomar de nuevo el teléfono. No busqué el número en mis contactos. Lo sabía de memoria. Marqué. Despacho Mendoza, buenos días, contestó una voz profesional. Buenos días, soy Cassandra. Cassandra Rivera. Necesito hablar con el licenciado Darío Mendoza, por favor. Es urgente. Hubo una breve pausa. El licenciado Mendoza había sido el abogado y confidente de mi padre durante más de 30 años. Después de la muerte de papá, apenas habíamos hablado un par de veces. Señorita Rivera, qué sorpresa. El licenciado está en una reunión, pero... Interrúmpalo, dije, y el tono de mi voz no admitía discusión. Dígale que es sobre el testamento de mi padre, Eladio Rivera. Y dígale que es una emergencia. Menos de un minuto después, la voz grave y familiar de Mendoza sonó en la línea. Cassandra, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Licenciado, estoy mejor que nunca, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sonaba a verdad. Necesito un favor. Necesito que esté en el salón de eventos de la Hacienda, La Escondida, esta noche a las 7 en punto. Sin falta. ¿En la boda de tu hermano, ha pasado algo? Ha pasado la verdad, dije. Y necesito que traiga consigo una copia notariada del testamento final de mi padre. Y cualquier otra cosa que él le haya dejado para mí en custodia. Hubo un largo silencio. Podía casi oír las piezas encajando en su mente legal. Entiendo, dijo finalmente, con un nuevo tono de respeto en su voz. Estaré allí, Cassandra. Cuente con ello. Colgué.
El segundo pilar de mi plan estaba en su sitio. El tercer y último movimiento fue el más personal. Abrí mi laptop y busqué las mejores pelucas de cabello humano en Puebla. Aparecieron varias opciones de salones de alta gama. Llamé al primero de la lista. «Salón, divina, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz cantarina. «Buenos días. Tengo una emergencia de belleza», dije, y una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. «Necesito una cita ahora mismo. La primera que tenga. Y no necesito un corte ni un peinado. Necesito una transformación. Necesito algo que grite poder. Una peluca. La mejor que tenga». Piense en una reina que va a reclamar su trono. La recepcionista, probablemente desconcertada pero profesional, encontró un hueco en una hora. «La esperamos, señorita Rivera», dije. «Cassandra Rivera». Cerré la laptop. Miré mi reflejo en la pantalla oscura. La mujer calva me devolvió la mirada. Pero ya no parecía una víctima. Parecía una guerrera preparándose para la batalla. Mi madre quería que no llamara la atención. Pues bien, iba a darle un espectáculo que ni ella, ni mi hermano, ni ninguno de sus invitados olvidarían jamás. Llegué a la iglesia justo cuando las campanas comenzaban a llamar. El chofer que había contratado me abrió la puerta y salí del auto con una lentitud deliberada. El sol de la tarde se reflejó en la tela de mi vestido, un diseño de seda de un profundo verde esmeralda que abrazaba mis curvas. Era el vestido, raro, que Bruno me había prohibido usar. Y sobre mi cabeza, descansaba mi nueva corona, una peluca de corte bob, de un rubio platinado casi blanco, tan afilado y moderno que parecía sacado de una revista de alta costura. No era un intento de ocultar lo que había pasado, o era una declaración de guerra. Todos los que estaban en el atrio de la iglesia se giraron a mirarme. Vi las miradas de confusión, los susurros. Yo, Cassandra, la sombra silenciosa y de ropa beige, había llegado vestida para matar. Mi madre y mi hermano estaban cerca de la entrada, recibiendo a los últimos invitados. La sonrisa de Leonor se congeló en su rostro cuando me vio. Sus ojos recorrieron mi atuendo, mi cabello falso, y vi un destello de furia en ellos. Se acercó a mí, con pasos rápidos. «¿Qué significa esto, Cassandra?», siseó, con la voz baja para que nadie la oyera. «Te dije que fueras discreta. Pareces una cualquiera». Le sonreí, una sonrisa dulce y vacía. «Hola, mamá. Tú también te ves radiante», dije, con un tono deliberadamente alegre. «¿No te gusta mi nuevo look?». Pensé en probar algo diferente. «Ya sabes, para no llamar la atención». Su rostro se contrajo. Sabía que me estaba burlando, pero no podía hacer una escena. Bruno se acercó, con el ceño fruncido. «¿Qué te hiciste en el pelo, y ese vestido?». «Te dije que». «Tranquilo, hermanito», lo interrumpí, dándole una palmadita en su costoso traje. «Nadie va a mirarme a mí cuando tú estés en el altar. Es tu día. Todo es perfecto, ¿recuerdas?». Me alejé de ellos y entré a la iglesia, dejando atrás sus rostros lívidos. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi asiento en primera fila, sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Mi tía Carmela me miró con la boca abierta. Le guiñé un ojo. Durante la ceremonia, me comporté de manera impecable. Sonreí en los momentos adecuados, aplaudí cuando declararon a Bruno y Romina marido y mujer. Observé sus votos, sus promesas de amor eterno y fidelidad, y sentí una calma gélida. Eran tan buenos actores. Pero la función principal aún no había comenzado. Y yo era la directora. Cuando salieron de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa blancos, mi madre me lanzó una mirada que prometía un castigo severo. No sabía que las reglas del juego habían cambiado. Ya no era ella quien tenía el poder. La recepción en la hacienda, la escondida, era exactamente como mi madre la había soñado, ostentosa, elegante y completamente impersonal. Candelabros de cristal,
flores importadas y una orquesta que tocaba música clásica a un volumen discreto. Era el escenario perfecto para una tragedia griega. Me moví entre los invitados, sonriendo, aceptando cumplidos forzados sobre mi audaz cambio de look. Ignoré las llamadas perdidas de mi madre en mi bolso. Esperé pacientemente, bebiendo una copa de champán, hasta que llegó el momento de los discursos. Después de que el padre de Romina diera un discurso aburrido y predecible, Leonor tomó el micrófono. Habló de su hijo perfecto, de su nueva hija perfecta, de su familia perfecta. Luego, con una sonrisa maliciosa que solo yo pude entender, dijo, y ahora, me gustaría que mi hija, Cassandra, nos dijera unas palabras. A pesar de su peculiar estilo, sé que quiere a su hermano. Toda la atención se centró en mí. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, caminé hacia el pequeño escenario. Tomé el micrófono. Buenas noches a todos, comencé, y mi voz sonó clara y firme en todo el salón. ¡Qué día tan maravilloso! Bruno, Romina, se ven espectaculares. Les deseo toda la felicidad del mundo. Hubo un aplauso cortés. Bruno y mi madre me miraron con una mezcla de alivio y sospecha. Mi madre tiene razón, continué, mirándola directamente. Hoy es un día para celebrar a la familia. Y la familia, a veces, nos da regalos inesperados. De hecho, yo recibí uno esta misma mañana, un regalo muy personal de mi madre. Hice una pausa. El salón se quedó en silencio. Antes de continuar con mi brindis, me gustaría mostrarles este regalo. Siento que el empaque no le hace justicia. Con un movimiento fluido y deliberado, me llevé las manos a la cabeza y me quité la peluca rubia. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. El silencio que siguió fue total, absoluto. Todos los ojos estaban fijos en mi cráneo rapado, que brillaba bajo las luces del candelabro. Vi el pánico puro en el rostro de mi madre. Bruno se puso de pie de un salto, derribando su copa de champán. Romina se llevó una mano a la boca. Esta mañana, dije, y mi voz ahora era cortante como un bisturí, desperté así. Pero no se preocupen, no estoy enferma. Simplemente recibí un cambio de look forzado mientras dormía. Saqué el pequeño papel de mi bolso. Venía con una nota de la artista. Permítanme leerla, para que no llames la atención. Los murmullos se convirtieron en un rugido. La gente se giraba para mirar a Leonor, cuyo rostro había perdido todo color. Mi madre, continué, sin apartar la vista de ella, estaba tan preocupada de que yo pudiera opacar a mi hermano en su día especial, que decidió neutralizarme. Y casi lo logra. Porque, verán, yo tenía un regalo de bodas preparado para ellos también. La atención del público estaba completamente atrapada. Eran espectadores de primera fila en el colapso de una dinastía. Tenía planeado anunciar hoy la creación de un fideicomiso familiar. Iba a depositar en él los 200 millones de pesos de la herencia que mi padre, Eladio, me dejó a mí. Iba a compartirlo todo con ellos. El shock en el salón fue palpable. 200 millones. La cifra flotó en el aire como un fantasma. Vi la codicia y el arrepentimiento luchar en los ojos de Bruno. Pero, dije, dejando que la palabra colgara, después de recibir este regalo tan considerado, me di cuenta de que mi regalo no era apropiado. Así que lo cancelé esta mañana. Decidí que merecían un regalo mucho más acorde con sus acciones, la verdad. Basta, Cassandra, gritó Bruno, con el rostro rojo de furia y vergüenza. ¿Por qué, hermanito, la verdad te incomoda?, respondí con frialdad. Pero aún no he terminado. Porque resulta que el regalo de mi madre me hizo recordar algo muy importante que mi padre siempre decía. Decía que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y para asegurarme de que la verdad de hoy sea oficial, invité a alguien muy especial. Hice un gesto hacia la entrada del salón. Y en ese momento, como si estuviera escrito en un guión, el licenciado Darío Mendoza entró. Alto, impecablemente vestido con un traje oscuro, y con un portafolio de cuero en la mano que parecía pesar 1 tonelada.
El ambiente en el salón cambió de un drama familiar a un juicio público. El licenciado Mendoza caminó con paso firme a través del salón en silencio, subió al escenario y se paró a mi lado. No me miró a mí, sino a la multitud, y luego sus ojos se posaron en Leonor y Bruno con una autoridad glacial. «Buenas noches», dijo con su voz de barítono que no necesitaba micrófono. «Mi nombre es Darío Mendoza, y fui el abogado y albacea del señor Eladio Rivera». Leonor se puso de pie, temblando de rabia. «¿Qué significa esto? Nadie lo invitó, seguridad». «Yo lo invité», dije con calma. «Y tiene todo el derecho de estar aquí. Porque resulta que hay algunos detalles sobre el patrimonio de mi padre que mi madre y mi hermano parecen haber olvidado convenientemente». Mendoza abrió su portafolio. «El señor Rivera fue muy específico en sus instrucciones finales», explicó. «Previendo posibles conflictos de interés, me pidió que hiciera una lectura pública de los puntos clave de su testamento si las circunstancias lo requerían. Y creo que la señorita Cassandra estará de acuerdo en que estas circunstancias son las adecuadas». Asentí. El abogado sacó un documento con sellos oficiales. «Cito el testamento final y legalmente vinculante de Eladio Rivera», anunció. «Dejo todos mis bienes líquidos, acciones, propiedades, incluyendo la casa familiar y el control total de Inversiones Rivera, así como la suma de 200 millones de pesos, a mi única y universal heredera, mi hija, Cassandra Rivera». Si la revelación de mi cabeza rapada fue un grito, esto fue una explosión nuclear. Leonor soltó un sonido gutural, un quejido de incredulidad y se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Bruno se quedó petrificado, con la boca abierta, incapaz de procesar la información. Romina lo miró, y luego a mí, y vi en sus ojos el cálculo rápido de quien se da cuenta de que ha apostado por el caballo perdedor. Pero Mendoza no había terminado. El testamento incluye un anexo, una justificación personal del señor Rivera. Ajustó sus gafas y leyó: «Tomo esta decisión con el corazón apesadumbrado pero con la mente clara. Dejo este legado en manos de mi hija Cassandra porque confío plenamente en su inteligencia, su integridad y su fortaleza para proteger y hacer crecer lo que construí. Un legado que, temo, sería dilapidado por la vanidad de mi esposa y la inmadurez de mi hijo». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su orgullo. La humillación era total, pública e irrefutable. «Pero hay algo más», dijo Mendoza, bajando el documento. Sacó un segundo sobre, sellado con lacre. «Eladio me dejó esto, una carta personal para usted, Cassandra, para ser leída en este momento». Me entregó el sobre. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro, la letra de mi padre, un poco temblorosa por la enfermedad, llenaba la página. Mendoza acercó el micrófono. Leí en voz alta, y las lágrimas que ahora corrían por mi rostro no eran de dolor, sino de amor puro. «Mi querida Cassandra, mi luz. Si estás leyendo esto, es porque has tenido que luchar. Lo siento. Siento no haber estado allí para protegerte. Pero quiero que sepas que mi mayor orgullo no son los edificios ni los números en una cuenta bancaria. Mi verdadero legado eres tú. Tu bondad, tu brillantez. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Ahora eres libre. Vuela alto. Tu padre, que te adora, Eladio». El resto de la boda es un borrón de caos. Gritos, acusaciones, invitados que se marchaban apresuradamente. Yo no me quedé a verlo. Después de leer la carta de mi padre, le entregué el micrófono a Mendoza, bajé del escenario y caminé hacia la salida, con la cabeza bien alta. Ya no me sentía desnuda. Me sentía armada. Los meses que siguieron fueron una limpieza. Con el poder legal de mi lado, tomé control de la empresa de mi padre. Lo primero que hice fue cambiarle el nombre a Fundación Eladio, con la misión de otorgar becas a mujeres jóvenes que quisieran estudiar carreras de ciencia y tecnología. Vendí la casa familiar, ese mausoleo de malos recuerdos, y me mudé a un penthouse en el centro de la ciudad con una vista espectacular y un estudio de arte solo para mí. Mi madre y Bruno intentaron de todo. Cartas de abogados, llamadas de tíos y primos suplicando que perdonara,
incluso un intento de mi madre de aparecer en mi nueva oficina llorando lágrimas de cocodrilo. No les di nada. Ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi atención. Supe por mi tía Carmela, en una llamada que sí contesté, que Bruno y Romina se habían separado antes de la luna de miel. Aparentemente, el amor no sobrevivió a la bancarrota. Bruno tuvo que buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida. Leonor tuvo que vender sus joyas y mudarse a un departamento mucho más pequeño. Hoy, un año después de esa noche, mi vida es irreconocible. Mi cabello ha vuelto a crecer, corto, teñido de un rubio platinado por elección propia. Cada mañana, cuando me miro al espejo, no veo a una víctima. Veo a la hija de Eladio Rivera. Veo a una mujer que convirtió su mayor humillación en su liberación. Ellos dicen que destruí a mi familia en el día más feliz de mi hermano. Que soy una hija ingrata y rencorosa. Pero a veces me pregunto, ¿se puede destruir algo que ya estaba podrido por dentro? ¿O simplemente fui yo quien finalmente encendió la luz para que todos vieran la verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Estuve mal?